Aquí estamos, un gusto saludarlos en este martes de desertificación. Colombia amanece, como no pasaba desde 1997, en este escenario desertificado, digo desde el gobierno de Ernesto Samper en épocas del proceso 8000. Una desertificación para Colombia que llega condicionada con lo que se llama en inglés un waiver. Quiere decir que nos meten en la lista de países que fallaron en la lucha antidrogas, pero no hay sanciones económicas. No nos quitan los cientos de millones de dólares de ayuda militar, de ayuda en inteligencia, de cooperación para la lucha antidrogas. Amanece Colombia al lado de los países, los parias en materia antinarcóticos. Afganistán, que es el gran productor de opio en el mundo. Venezuela, que gobierna con el cartel de los soles, que hace 20 años está desertificada. Bolivia, por los crecientes cultivos de hoja de coca. Y Birmania, la misma Myanmar, que lleva décadas desertificada y que permite el tráfico de drogas, también gran productor de opio. Y ahora, en ese listado de la vergüenza, Colombia. Estados Unidos tiene 5 argumentos que el gobierno Petro ni siquiera, y es cierto, ha podido cumplir sus propias metas de erradicación, que los cultivos de hoja de coca en Colombia están disparados, llegaron a niveles récords bajo la presidencia de Gustavo Petro, que el presidente Petro no tiene liderazgo, que la paz total es un intento fallido de llegar a acuerdos con grupos narcoterroristas, que el gobierno ha incumplido las obligaciones y que se debe exclusivamente a la falta de liderazgo político. Y una última, la extradición, los no extraditados, que Colombia no está cumpliendo el envío de narcotraficantes responsables de la cocaína que llega a Estados Unidos. Por todo eso nos desertifica la Casa Blanca, aunque, repito, sin sanciones económicas, con el waiver. La desertificación queda condicionada a que el gobierno del presidente Petro adopte cuanto antes medidas agresivas para cumplir lo que quiere Estados Unidos. Anoche se escandaliza el presidente Petro porque Colombia está haciendo lo que dice Estados Unidos. Sí, lo estamos haciendo desde los años 70. Hay un acuerdo mundial para luchar contra el narcotráfico y en eso está Colombia. Ahora, hay una ventanita que son 3 condiciones que pone el gobierno de los Estados Unidos: que Colombia cumpla con la erradicación de coca, que se reduzca la producción y el tráfico de cocaína. Y solo en ese caso Estados Unidos podría volver a certificarnos o no a imponer más sanciones, que es lo que queda pendiente. El presidente Petro responde anoche en un Consejo de Ministros desordenado, el presidente desafiante, diciendo que Colombia no se va a dejar chantajear, que no va a poner más policías muertos, que no volverán, ojalá, a morir policías por la presión de erradicar cultivos ilícitos y que se acaba la dependencia de Estados Unidos en las fuerzas militares. Y dice inclusive que Colombia fabricará su propio armamento. Como si de un día para otro se pudiese cambiar la historia de nuestra fuerza pública, que históricamente ha dependido de la inteligencia de Estados Unidos, de la cooperación norteamericana, de la plata norteamericana, que por supuesto abre un boquete ese tema. Lo que hay en el fondo es una falta de confianza del gobierno de los Estados Unidos hacia el presidente Gustavo Petro, que se imagina que ahora Indumil tal vez será el que reemplace la cooperación militar que hoy viene desde Estados Unidos. Para el presidente Petro y para su canciller, se llama Rosa Villavicencio, esta es una decisión unilateral y política, y por eso legitima la teoría de que el gobierno seguirá trabajando solo y que Estados Unidos, dice el presidente, le creyó a la derecha que fue a Estados Unidos, refiriéndose a los parlamentarios o a los alcaldes o a los empresarios, que efectivamente todos fueron a hacer lobby intentando que no pasara, por fortuna lo que no pasó, y es que la desertificación llegó sin sanciones económicas. El presidente Petro, en vez de celebrar eso, en vez de celebrar que no hay esa sanción económica, está desafiando a Estados Unidos. Ya les vamos a contar de las cifras del origen de esta desertificación. La reacción del presidente Petro llegó en vivo y en directo. Él chivea a los Estados Unidos, anticipa la noticia, le pide al ministro Benedetti que cuente, y el ministro Benedetti efectivamente cuenta en vivo y en directo. Estaban en un Consejo de Ministros comenzando algunos minutos antes de las 8 de la mañana, antes de las 8 de la noche anoche. Era citado para hablar del FOMAC, para hablar de la salud de los maestros. Estaban allí delante de profesores, pero que terminó en un rosario
rosario de regaños a Aldo Cadena, que es el director de ese fondo, por no tener una lista de una red de clínicas que atienda a los profesores. Regaño al ministro de Salud, al ministro Jaramillo, e inclusive regaño al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le suspendió ayer en la tarde el nombramiento de Florian, Juan Carlos Florian, como ministro de Igualdad. A la espera de tomar una decisión de fondo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que esa designación incumplía la ley de cuotas, el mínimo que se necesita, que es de por lo menos el 50% de mujeres. Y el gobierno no tiene o no tenía cuando nombró a Florian. El presidente Petro se lo atribuye a una decisión, dice, tipo Santa Inquisición, y termina hablando de mujeres y termina hablando de clítoris, que anoche parecía ser la obsesión del presidente Gustavo Petro. Florian está suspendido, no participó en el Consejo de Ministros de anoche, producto de una decisión judicial, otra en contravía de los intereses del gobierno. A propósito de la Inquisición, no fue, como dijo el presidente Petro, contra las mujeres, fue, bueno, a las mujeres que practicaban la brujería sí, pero los más perseguidos en la Inquisición fueron los conversos, los judíos, gente que decía que se había convertido al cristianismo, pero seguía practicando su religión en secreto. Ya les vamos a contar de eso, del otro lapsus del señor presidente, que dice que esta es una república porque es 2 veces pública. No es una república porque en latín es la cosa pública, que es la manera como se definía la vieja democracia. Somos una república no porque sea 2 veces pública. Hoy es día de marcha, les contaré en segundos, protestas que están comenzando en este momento en diferentes puntos de Bogotá. Están llegando puntos de convocatoria, transportadores de carga, taxistas, motociclistas, domiciliarios, conductores de transporte escolar y de plataformas digitales, convocados a partir de esta mañana y durante todo el día están intentando generar caos, presionar al gobierno de Bogotá por lo divino y lo humano. La convocatoria más grande es en la 63, en la Biblioteca Virgilio Barco, pero son 9 puntos. Soacha decidió esta mañana, ante la amenaza de crisis, mandar a sus estudiantes a clases virtuales. Los colegios de Bogotá, en principio, tienen hoy clases normales, también en colegios y universidades. Hoy la JEP emite las primeras sentencias contra jefes de las FARC, también por ello va a ser un día martes muy especial. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos, ya les voy a hablar de la República porque es 2 veces pública del presidente Petro, de clítoris desafortunadamente, que es el tema con el que obsesivamente termina el presidente hablando en el Consejo de Ministros, y especialmente de desertificación de las razones, de los argumentos del gobierno de los Estados Unidos. Lo de clítoris, para quienes no lo vieron, es en serio. En 2 oportunidades el presidente habla de clítoris y de mujeres y de la coherencia de las mujeres, una declaración, por supuesto, a la que no le va bien en el mundo de las redes sociales. Dice: una mujer libre hace lo que quiere con su clítoris y con su cerebro. Metido en Honduras el presidente Petro, aquí está el resumen. Bienvenido, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Que voy a anunciar hoy, y que es que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. De esta manera, el presidente Gustavo Petro confirmaba la decisión del gobierno de los Estados Unidos, que por primera vez en 28 años desertificó de manera condicionada a Colombia en su lucha contra las drogas por no haber cumplido con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no. Una desertificación con exenciones, esto quiere decir que se mantienen los recursos de cooperación para Colombia, pero con una crítica durísima al gobierno del presidente Gustavo Petro y al presidente Gustavo Petro concretamente, al que este documento firmado por el presidente Donald Trump, que representa la posición del presidente de los Estados Unidos, responsabiliza exclusivamente a Gustavo Petro por esta desertificación. Dice, por ejemplo, en Colombia el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado
alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas. Tanto el presidente de la República, Gustavo Petro, como su ministro del Interior, Armando Benedetti, en Consejo de Ministros ya anticipaban la decisión del gobierno de Estados Unidos y hablaban de no aceptar chantajes. Viendo que se va a acabar la ayuda de unos 450 millones de dólares, cuando no es así, porque el documento de la Casa Blanca dice que no va a quitar la ayuda económica. Y por último, lo que señalan aquí es que Estados Unidos no cierra a quitar la puerta de la desertificación en un plazo de 10 meses. Las reacciones ante la desertificación no se han hecho esperar. Efraín Cepeda, expresidente del Senado. Castiga al gobierno de Petro por su indolencia en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de los cultivos ilícitos, pero en buena hora no castiga al pueblo colombiano porque es una desertificación condicionada. Juan González, ex asesor de seguridad de Estados Unidos en el gobierno de Joe Biden. Próximo gobierno, o sea, el próximo presidente o presidenta entrará al gobierno con una mano detrás de la espalda en cuanto al combate en contra del flagelo. El expresidente Iván Duque responsabiliza al gobierno por la desertificación a Colombia en la lucha antidrogas. El desmonte progresivo de los grupos manuales de erradicación. Segundo, porque las incautaciones como porcentaje de la producción potencial está en el nivel más bajo en décadas. No aceptamos ningún tipo de bloqueo a la gente que usa el servicio de Transmilenio. Nuestra batalla no es contra el mismo pueblo, es contra la mala gestión y la mafia y la corrupción que se ha permitido en la administración del alcalde Galán. Habrá protestas en Bogotá. A las calles saldrán motociclistas, domiciliarios, transportadores de carga, transporte especial, taxis y plataformas digitales, entre otros. Las movilizaciones arrancarán a las 5 de la mañana. Se concentrarán en al menos 7 puntos de la ciudad. La autopista sur con Avenida Villavicencio, Plaza de Bolívar, también estará Carrera 11 con calle 69 y la calle 95 con Carrera 15. En la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba. La alcaldía de Soacha anunció clases virtuales en los colegios públicos. Acolgen alertó sobre el riesgo de racionamiento de energía en el país por los bloqueos en el municipio de Ubalá, Cundinamarca, que impiden el acceso de personal y maquinaria a la central hidroeléctrica El Guavio. La presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, pidió la presencia urgente de las autoridades para resolver la situación, pues la planta aporta en promedio el 8% de la energía nacional y abastece a unos 2 millones de hogares, el equivalente a la ciudad de Cali. En el Colombia advirtió que las peticiones de los manifestantes superan sus competencias y pidió evitar vías de hecho que amenazan la seguridad energética. Rapitenderos lograron acuerdo con el Ministerio de Trabajo tras protesta en Bogotá. La cartera realizará una inspección a la empresa a partir del 29 de septiembre. Los trabajadores reclaman que se cumplan las tarifas mínimas pactadas en 2024 y que se eliminen los pedidos dobles y triples, pues aseguran que generan pérdidas en sus ingresos. Johnny Colina, líder y representante del sindicato. Nosotros lo que queremos es que nos quiten esa política de asignación de pedidos dobles y triples, porque si tenemos un acuerdo el cual indica que son 3.050 pesos por todo el pedido, necesitamos que la plataforma nos pague 2 pedidos por 6.100 mínimo. El Tribunal de Cundinamarca suspendió provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. La demanda interpuesta por el estudiante de Derecho Juan Manuel López argumenta que la designación de Florián vulnera la ley de cuotas que exige que al menos el 50% del gabinete ministerial esté conformado por mujeres. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no tiene lugar la suspensión provisional. Hoy no tiene lugar la suspensión al ministro de la Igualdad, debido a que con la nueva designación en Mintix a Gloria Patricia Perdomo se cubriría la cuota de género. Anoche en el Consejo de Ministros el presidente rechazó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en una polémica frase habló sobre el clítoris de las mujeres. Nos sale a decir que Florián no puede ser ministro, porque ¿quién puede decidir si una persona es hombre o mujer? ¿La biología? Ustedes van a castrar hombres y a castrar el clítoris de las mujeres y al juez se le ocurrió que es al revés, costumbres bárbaras de antaño, incluso cuando dominaba la Santa Inquisición. En ese Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte llamado de atención a Aldo Cadena, vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAC. Si no es capaz, no puede estar. Usted no es capaz de desarrollar la reforma de la salud del gobierno, pues no puede estar. No, pues no hay problema. Porque no puede haber capitación en medicina primaria y preventiva. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz dará a conocer la primera sentencia restaurativa contra 7 exintegrantes del antiguo Secretariado de la
las FARC por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto de los cautiverios durante el conflicto armado. Una segunda lancha con 3 presuntos narcotraficantes fue atacada por Estados Unidos en el Mar Caribe. Lo anunció el presidente Donald Trump. Tenemos pruebas. Solo tenemos que mirar el cargamento que dejaron por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Por su parte, el mandatario venezolano denunció que lo de Estados Unidos es una agresión judicial y política en vías de convertirse en una agresión militar. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas. Comienza la UEFA Champions League. Por un lado, el Benfica de Richard Ríos jugará ante el Karabakh de Azerbaiyán y se espera que el colombiano tenga su debut. Por otro lado, la Juventus de Juan Cabal se enfrentará ante el Borussia Dortmund en condición de local. El Real Madrid también tendrá su primer encuentro ante el Olympique de Marsella. La jornada también contará con partidos importantes como el Athletic Club de Bilbao, que jugará ante el Arsenal, y el Tottenham Hotspur, que se enfrentará al Villarreal. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando